Bien, y continuamos junto a ustedes en VTV Noticias. Hace, bueno, algunos días, algunas horas en realidad, les dábamos a conocer como noticia la aprobación en el Parlamento de la Ley de Cuidados Paliativos. Y vamos a conocer detalles y para ello recibir al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, promotor de la iniciativa. El placer de reencontrarlo, diputado. ¿Cómo le va? Para mí también, Humberto, y con esta gran noticia. Cuando nos vimos antes, seguíamos hace mucho tiempo tratando de aprobar una ley que realmente debía haberse aprobado mucho antes, porque estamos hablando nada más y nada menos que un tratamiento médico que posibilita aliviarte el dolor cuando tú estás con una enfermedad grave, compleja, que realmente te está afectando tu calidad de vida, o la otra situación es cuando te acercas a la muerte. Exacto. Que no solamente tenés un sufrimiento y un dolor a raíz de la enfermedad, sino también toda la angustia que uno siente, naturalmente, la enorme mayoría de los casos, cuando uno no solamente tiene que sufrir físicamente, sino la cercanía de la muerte, es decir, del fin de tu vida. Exacto. Y todo lo que eso implica para tu entorno familiar. Todos sabemos que, bueno, el paciente en esa situación sufre por uno y sufre también al ver a la familia que no sabe bien cómo abordar esa situación. Desde hace mucho tiempo están disponibles, por decirlo de alguna manera, un tratamiento, unos cuidados que se llaman cuidados paliativos, que ¿qué es lo que logra, bien implementados? Que tú superes cualquier tipo de dolor. Entonces, es muy importante porque la Sociedad de Cuidados Paliativos, los especialistas, el Ministerio de Salud Pública, fueron contundentes en el Parlamento, por poner en boca de los que saben, y tú podés traer acá cualquier especialista que te va a decir, los cuidados paliativos hoy, a raíz de los avances científicos y tecnológicos que todos los días vemos van avanzando, permiten superar cualquier dolor insoportable. Es decir, nadie tiene que sufrir en forma insoportable y nadie tiene que morir sufriendo, nadie. Si los cuidados paliativos se ofrecen y se tratan, digamos, ayudan a la persona en ese momento. Y tú me decís, pero Rodrigo, ¿y por qué no antes? Deben de costar mucho, y no es así. Es absolutamente demostrado que los cuidados paliativos bien implementados genera un ahorro, por decirlo de alguna manera, una eficiencia en el costo. ¿Por qué? Tiene sentido común. Si tú, en forma precoz, oportuna, tratás a un paciente que va a tener una enfermedad que si no la tratás se va a complicar con todo lo que eso implica, ese círculo vicioso, termina siendo mucho más caro para la mutualista porque exige una cantidad de servicios, ya después cuando se toma ese sufrimiento que es muy difícil de soportar, va generando otra cantidad de problemas, de tratamientos, de entorno familiar que se complica muchas veces, perdiendo el trabajo, separación de parejas, toda una cantidad de situaciones que se generan por una situación no tratada en forma adecuada. Los cuidados paliativos lo que hacen, la ley que aprobamos ayer, es determinar con precisión todos los derechos que tiene el paciente y que puede reclamar en esa situación a la mutualista o a ACE, que básicamente es un equipo multidisciplinario que maneja muy bien el arte de aliviar, ¿no? Con diferentes fármacos que no son costosos, no estamos hablando de nada que no esté absolutamente accesible a cualquier mutualista. Naturalmente en un equipo que tiene que tener un psicólogo, un asistente social, para, bueno, ayudar a contener al paciente y a su familia en esa situación. La ley, y a los hechos de hoy me remito, una enorme cantidad de médicos, funcionarios de instituciones mutuales, incluso también del aparato público, que me dicen, esta ley era necesaria para que nos dé el empujoncito. ¿Para qué? Para que la mitad de los uruguayos que hoy no accede a los cuidados paliativos en el momento que más lo necesitas, es decir, la mitad de los uruguayos mueren sufriendo en forma innecesaria, además de la injusticia, naturalmente, porque acá en Uruguay, de 30.000 que mueren, la mitad, o porque viven en Montevideo, tienen más recursos económicos, tienen más recursos familiares, tienen asegurado que van a morir sin sufrir.
que van a ser tratados en forma adecuada y no van a tener dolor. La otra mitad, los que menos recursos tienen, los que viven más alejados de las ciudades importantes, mueren sufriendo en forma insoportable en los casos de estas enfermedades. Es de una injusticia absolutamente escandalosa. Por eso, esta ley, que se demoró un poquito, pero vamos ¿Por qué la demora, diputado? O sea, Humberto, porque venimos hablando de ella desde hace mucho tiempo. Si querés ir a la causa, a la raíz, el cuidado, aún en la medicina, se despreció, se desprestigió. El cuidado, que es lo más humano, porque si hay algo humano es cuidar al otro, ¿no? Si dejamos de cuidarnos, Humberto, estamos peor que los animales, capaz que saben que tienen que cuidar al otro. Los humanos no queremos o estamos cada vez quitándoles menos tiempo, tenemos que trabajar, tenemos otras cosas para hacer. Él ya vivió, ¿no? a nuestros adultos mayores. Y yo agrego otra cosa que es muy importante, la decía ayer en el Senado. No solamente era necesaria esta ley para el hoy, porque hoy la mitad de los uruguayos mueren sufriendo en forma absolutamente innecesaria e injusta, sino que cuando uno proyecta, no largo, en el mediano plazo, la sociedad nuestra, por suerte, va a ser cada vez más longeva. Es decir, vamos a vivir más, vamos a superar más las enfermedades, vamos a tener enfermedades crónicas por más tiempo. Por ejemplo, el cáncer, que antes nos llevaba a la muerte en poquito tiempo, hoy podemos vivir años. Ahora podemos vivir más, pero necesitamos sí o sí cuidados paliativos, porque si no tú superás la enfermedad, no te morís, pero vivís en un sufrimiento realmente insoportable. Los cuidados paliativos van a ser cada vez más necesarios. Por eso, si uno mira también en proyección y hacia adelante, y yo invito, había jóvenes ahí que van a venir ahora a debatir sobre estos temas, hay que mirar lo que va a pasar también. Por supuesto, el hoy. Que el hoy necesita cuidados paliativos, por supuesto, es prioridad absoluta, que le va a cambiar la vida a miles y miles de uruguayos, es una verdad irrefutable. Ahora, si miramos para adelante, es mucho más necesario que el sistema de salud se prepare para tener cada vez más y mejores cuidados paliativos, porque vamos a vivir más, con más enfermedades y que van a requerir más cuidado. Lo estamos viendo notoriamente, en poco tiempo ha sucedido. La reforma jubilatoria ha tenido que reflejar un poco también esa longevidad que estamos teniendo. La pregunta es, una vez que esto queda aprobado en el Parlamento, ¿en cuánto tiempo vamos a comenzar a ver los efectos de la ley? Mirá, en forma inmediata. Si tú vas a preguntarle a cualquier médico, amigo, ya las mutualistas, sabiendo que esta ley se venía, hace también los últimos recursos de la rendición de cuentas pasadas, se le entregó recursos para prepararse para esta aplicación. Tú me decís, pero ¿y por qué no lo hicieron voluntariamente? Bueno, los humanos necesitamos a veces que nos picaneen un poquito. Increíble, pero así, sabemos todo en todos los órdenes de la vida. En este caso, esta ley va a propiciar las condiciones para que de inmediato se empiecen a ver los resultados. Pero el Ministerio de Salud Pública, en forma contundente, la ministra Rando, con todo su equipo en el Parlamento, dijo: en 1 año y medio, 2, el 100% de los uruguayos va a poder morir sin dolor. El 100% de los uruguayos va a poder vivir esas situaciones de enfermedad crónicas sin sufrimiento insoportable. Por lo tanto, vaya si era necesario una ley que, por supuesto, hay que aplicarla, sí, pero a veces hay que determinar bien claramente los derechos y los deberes, porque también otra de las grandes paradojas es que en las encuestas que se hicieron a partir del Ministerio de Salud Pública a los médicos, la mitad de los médicos no había tenido nunca una experiencia directa de ofrecer cuidados paliativos. Y la inmensa mayoría de la población no sabe que puede exigir de la mutualista los cuidados paliativos. Eso es lo más importante, el conocimiento y la información que tiene que tener la población de que ahora tiene ese derecho. Cualquier persona que haya pasado como familiar de alguien con una enfermedad que le provoca dolor, no debe existir a su vez hecho que destroce más una familia que el ver sufrir a un ser querido. Exactamente. La situación a nivel presupuestal, por lo que usted acaba de decir en la exposición primaria,
no ofrecería problemas, sino todo lo contrario, porque uno imaginaba que para esto se necesitaba un montón de dinero, que los medicamentos o que aquellos calmantes iban a ser muy caros, que el brindarle los cuidados paliativos a esa persona iba a costarnos una enormidad. El cuidado y la especialidad paliativa dejaron hace un buen tiempo, hoy en un debate con un médico lo reconocía por suerte, los propios médicos, dejó de tener el valor que tenía no hace mucho, donde los médicos tenían claro que curar sí se puede, pero cuando no se puede curar, cuidar es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que está sufriendo una enfermedad o el final de su vida, el tener el cuidado ya le cambia la vida a él y a la familia, más allá de que no se pueda curar. Ahora, si tú alivias el sufrimiento, la vida se vive distinto y además se puede en esos momentos finales de la vida tan importantes, si no tenés un sufrimiento insoportable, es decir, si tenés cuidados paliativos, tener experiencias personales y con tu familia, de poder conversar cosas, no voy a estar, conversar con tu esposa, con tu hijo, con tu... Y que guarden de uno el mejor recuerdo también. Y también, bueno, esas historias de vida que uno tiene para transmitir, son momentos que si se viven sin dolor insoportable, realmente dejan muchísimo para los que quedan. Y por supuesto para la persona que a todos nos va a tocar, nos toca morir en el corto plazo, uno llega a ese final de otra manera totalmente distinta. Diputado, muchísimas gracias, las felicitaciones por haber sido el promotor de la iniciativa, pero también para el Parlamento porque fue votado por unanimidad. Fue votado por unanimidad. El inicio, el primer proyecto originalmente lo hizo la propia Sociedad de Cuidados Paliativos, algunos lo tomamos con más calor que otros, pero lo importante es que se votó por todos y todos creo que tenemos que hacer el esfuerzo para aplicarlo de la forma más urgente posible y por supuesto de la mejor manera. Muchas gracias y como siempre un placer tener estos diálogos con ustedes. Para mí también un placer.